Bueno, buenas tardes. Seguimos con la segunda parte de este análisis de el desarrollo de la personalidad. Como si esto fuera un máscara contra cabellera, en el video anterior hablamos desde la perspectiva del psicoanálisis. Pues en esta ocasión vamos a hablar, pero desde el lado del conductismo. ¿Quiénes son los principales referentes o los principales representantes que vamos a referir en esta situación? Pues bien, son Skinner, Mitchell, Ruther, Bandura y Ellis. Pero primero vamos a empezar con Skinner. Skinner empezó con una niñez en la que desde el principio estaba como que muy involucrado y muy metido en todo lo que era el mecanicismo, ¿no? Inclusive en edad más avanzada, al momento de que él estaba como que completando sus escritos, duraba hasta 2 horas para hacer algunas cuantas páginas porque todo lo hacía como tipo letra de molde. Él estaba súper involucrado en todo lo que era el mecanicismo y el hacer las cosas de una forma muy en particular, de acuerdo con lo que era su conducta, ¿no? O la conducta. Él, en lugar de estar basándose más en el inconsciente, esa parte a la que de repente nosotros de una forma racional no podemos llegar, prefirió concentrarse más en las conductas, y para eso tenemos como referente, por ejemplo, el trabajo de Pavlov. Pavlov realizó una serie de experimentos con animales de laboratorio, con ratas, y referente a temas de salivación y el cómo respondían ante ciertos estímulos esos animales, trabajo el cual Skinner posteriormente retomaría para estar checando el comportamiento de las personas, ¿no? Él es considerado un científico experimental, el cual además basaba su trabajo en Watson y en los estudios con animales, buscando cuantificar todo lo que él podía observar. Para él no era nada más importante lo que estaba viendo, para él era súper importante el poder hacer como una estratificación en la cual él pudiera poner una ponderación, ¿no? En el que se puedan hacer como ciertos modelos o estructuras basadas en las cuales se pueda hacer como un checklist o un conteo de todo lo que estaba como que viéndose, ¿no? Para él existe algo llamado la autonomía predefinida. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es como que esos patrones o esa forma de hacer las cosas que tienen las personas, pero que en base a ciertas reacciones o en base a ciertos hechos, tú vas a reaccionar de una forma determinada, ¿no? Y para esto tiene mucho que ver que exista un acondicionamiento y un reforzamiento. El acondicionamiento al final del día viene siendo como que las situaciones o los hechos a las que nosotros estamos ya preparados para que nosotros reaccionemos, ¿no? O sea, si por ejemplo, si alguien te pega, que llores, o si alguien te pega, que tú reacciones con otro golpe. Esa tiene que ser una forma de conducta. Eso es lo que nosotros veríamos como una conducta ya condicionada. Por otro lado, el reforzamiento, nosotros vamos a mencionarlo como aquella situación en la que nosotros vamos a realizar si se presenta tal cosa. Un reforzador puede ser positivo y puede ser negativo. Por ejemplo, un caso o un tema muy relevante de lo que son los reforzadores pudiera ser, por ejemplo, las juntas donde va AA, que llevan una serie de pasos para que ellos vayan reaccionando, trabajando ante ciertas conductas. Personas que quieren dejar de fumar también, por ejemplo, hay reforzadores en los cuales vas asociando de cierta manera que si, por ejemplo, tú prendes un cigarro, te vayan condicionando a que tú tengas cierta sensación por haberlo hecho, ¿no? A eso nosotros le vamos a llevar como quedamos un reforzador condicionado. Existen los reforzadores primarios y secundarios.
En cuanto a los primarios, buscan las satisfacciones primarias, ¿no? Todo lo que es el tema del dolor, el placer, mientras que en los secundarios son una serie de acciones o de detonantes que van a ir directamente relacionados justamente a esos reforzadores primarios. Para esto también necesitamos nosotros mencionar lo que es un reforzador intermitente. Pues bien, ¿qué es el reforzador intermitente? No es que nosotros vamos a reaccionar ante una situación de determinada manera, sino que en el intermitente vamos a ir preparándonos paulatinamente para nosotros ir haciendo conciencia e ir nosotros, vale la redundancia, reaccionando de cierta forma determinada ante esa situación. ¿Qué es lo que tiene de positivo esto? Que como no únicamente vamos a reaccionar de esa manera si se presenta o no una situación, nosotros vamos a ir como que sopesándolo, relacionándolo de forma que va a ser mucho más probable que nosotros tengamos como que esa conducta a largo plazo, ¿no? Ahora, ¿qué es la libertad? Todos nosotros sabemos lo que es la libertad, el libre albedrío. Sin embargo, para Skinner, la libertad va relacionada con el control de la conducta. Es el que nosotros podamos controlar nuestro sentir, o a lo mejor no nuestro sentir, pero sí nuestro reaccionar. Es hacer un análisis funcional donde nosotros estemos poniendo de por medio las causas y los efectos para que en base a esas causas y efectos nosotros podamos tener una incentivación o un castigo. Estos pudieran ser considerados dos formas distintas también de reforzadores, el castigo o el incentivo, a lo que vamos a llamar reforzadores positivos y negativos. El reforzador positivo sería el incentivo, el que nosotros obtengamos algo si hacemos determinada situación, mientras que el reforzador negativo va a ser lo que nosotros vamos a tener como repercusión en caso de no realizar una acción determinada. Hay una serie de dinámicas sociales, así como reforzadores, que van regidos dependiendo de nuestra interacción con las demás personas y que nos permite que nosotros vayamos enriqueciendo esa forma de reaccionar, o bien de que nosotros también podamos el ir manifestando de diferente forma nuestra forma de comportamiento, basando la conducta, obviamente, en la genética, los antecedentes y el entorno. Entonces, recordemos, estos 3 puntos son así como que súper, hiper, mega básicos para que nosotros basemos, definamos en qué está basada la conducta, ¿no? Los antecedentes, porque en los antecedentes nosotros podemos hacer como que un check-in de nuestros recuerdos o nuestras memorias para ver qué es lo que nos ha funcionado o lo que no nos ha funcionado. La genética, porque ontogenéticamente nosotros ya traemos una carga de reacciones de cómo es que vamos nosotros a llevar a cabo ciertas conductas referentes a otros estímulos u a otras acciones. Y el entorno, ¿por qué el entorno? Porque no es lo mismo que nosotros tengamos que reaccionar de una forma determinada, por ejemplo, dentro de tu casa, que en la escuela, que con los amigos, o en una sociedad oriental que en una sociedad occidental. Van cambiando las normas, las leyes, todo eso, ¿no? En el conductismo, la enfermedad como tal no es el síntoma. En el conductismo, el síntoma realmente es lo que trata de trabajarse como si fuera la enfermedad, porque se supone o se dice que si nosotros estamos, por ejemplo, tartamudeando, para el psicoanalista ese tartamudeo tiene un trasfondo inconsciente, algún trauma, alguna situación que hubo en la niñez. Para el conductista no. Para el conductismo, la tartamudez termina siendo realmente la enfermedad. Y al abocarnos a esa tartamudez, entonces nosotros vamos a poder, en teoría, resolver los temas que están aquejando pues a nuestra conducta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer
para que podamos confrontarnos con todo este tipo de situaciones. Bueno, cuando se presenta, por ejemplo, uno de estos tipos de casos de, por ejemplo, algún miedo o algún síntoma, podemos bien hacer una terapia conductiva donde establezcamos una serie de objetivos o en su defecto pasar a un proceso de desensibilización en el que nos vamos a confrontar contra esa situación que a nosotros nos está quejando para que entonces se pueda ir como desensibilizando o sepamos nosotros cómo reaccionar justamente con estas terapias conductivas, ¿no? ¿Quién fue Watson? Watson fue un sujeto el cual se le considera como que fue el fundador del conductismo social. ¿Y qué es el conductismo social? Pues simplemente es el cómo nosotros reaccionamos ante ciertos eventos, pero a nivel social, ya en la interrelación con otras personas. Por otro lado, pasando con Albert Bandura, si bien es cierto que Watson fue como que esa figura que nosotros estamos tomando como parteaguas para el conductismo social, no le podemos demeritar importancia al trabajo que realizó Bandura, ya que él se apegó mucho al conductismo, pero en el nivel del aprendizaje. Aparte de él ser psicólogo, también digamos que se super especializó en todo lo que, perdón, todo lo que son los temas pedagógicos, mientras que Ellis se abocó más a una terapia que llamó terapia racional cognitiva, perdón, terapia racional emotiva, mientras que Mitchell lo hizo pero con la terapia cognitiva, basándose mucho en la observación, el comportamiento, todo lo que son los reforzadores, pero como a forma de una imitación, ¿no? El aprendizaje por observación, digamos que es, como ya lo mencionamos, por imitación. Cuando tú ves que si por ejemplo un niño se está portando bien y de repente llega el papá y le da, no sé, una bolsa de dulces y otro niño lo está viendo, pues él por imitación va a hacer esto mismo para tener como incentivo esa bolsa de dulces. Eso sería una observación por imitación. Mientras que el aprendizaje directo, pudiéramos decir que es a prueba y error, ¿no? Que de repente tú ves algo, pero no sabes a ciencia cierta qué fue lo que causó como reacción, si fue algo positivo o negativo, y la forma que tú tienes para simplemente descubrirlo, pues es a prueba y error. Mientras que el aprendizaje por asociación es aquel que se lleva a cabo cuando nosotros agrupamos algo. Si por ejemplo, a ver, pensemos en un ejemplo, por asociación. Si por ejemplo dicen, los asaltantes salen de noche, las calles oscuras son peligrosas. Por asociación nosotros podemos aprendemos que de noche no debemos de andar por calles oscuras porque nos puede salir un asaltante y es peligroso. Entonces, así es como nosotros vamos haciendo como que un conjunto de todo eso, esos conocimientos que aunados o amalgamados van a terminar a nosotros arrojándonos un aprendizaje, pero por asociación. ¿Qué es la mediación cognoscitiva? Bueno, la mediación cognoscitiva es aquel punto en el que nosotros estamos estratificando lo que es real contra lo que es subjetivo, para nosotros entonces poder darle un carácter de conciencia o un carácter de conocimiento. Existen los modelos de vida, los cuales pueden llegar a ser también modelos simbólicos. Los modelos de vida son aquellos modelos que nosotros adoptamos por lo que aprendemos de las demás personas.
mientras que los modelos por símbolos van relacionados con los materiales de apoyo. Por ejemplo, la televisión. En un modelo de vida, nosotros tenemos un aprendizaje basado en la experiencia de otros individuos o por lo que nos comparten. En el modelo de simbólico, simplemente es lo que nosotros vamos aprendiendo por aquellas herramientas que tenemos. Por ejemplo, ahorita que estamos en tema de pandemia, que estamos llevando la escuela, digamos, a larga distancia, lo estamos viendo en la televisión. Un modelo de simbólico sería precisamente la televisión, ya que nosotros estamos obteniendo el aprendizaje, pero gracias a la televisión. O que quizá no necesariamente estemos enfocados únicamente en una forma de aprender algo de determinada manera, sino que por añadidura, por nosotros estar viendo algún programa, vamos aprendiendo cosas que pues simplemente nos son útiles. Tenemos un tercer punto o un tercer modelo que quizás sea el más relevante, ¿no? Y este es el modelo vicario, donde nosotros al estar observando replicamos aquellas cosas que vemos que tienen incentivadores. Mientras que en la experiencia vicaria nosotros vamos viendo una serie de conductas las cuales no son relevantes. Estas conductas de vida son tres, o las conductas vicáricas son tres en el caso de la experiencia. La primera de ellas es por imitación, la segunda es por fortalecimiento y la tercera por estímulos. Por imitación, ya lo dijimos anteriormente, lo que nosotros estamos observando. Por fortalecimiento, lo que nosotros observamos, pero que a la par también a nosotros nos permitió que al estar aplicándolos le diéramos como que ese contexto de que realmente es útil. Mientras que los que son por estímulos son aquellos que nosotros obtenemos por tal vez un incentivo o tal vez por una acción que va como vulgarmente lo decimos, por pedrada, pues. La autorregulación. La autorregulación viene siendo esa facultad que nosotros desarrollamos para que nosotros logremos regular, valga la repetición, el carácter o la forma en la que nosotros vamos a reaccionar. El cómo nosotros por medio de las expectativas vemos qué es lo que nos puede funcionar con otras personas, el cómo cierto manejo de emociones o sentimientos no son quizá tan benéficos para que nosotros logremos integrarnos a ciertos grupos, y cómo ciertas reacciones o ciertas actitudes al final del día nos permite a nosotros que cumplamos con nuestras expectativas. Existen expectativas, existen normas, pero necesitamos primero establecer la diferencia entre la expectativa y la esperanza. La expectativa está basada en hechos, es lo que nosotros esperamos obtener, pero fundamentado, mientras que lo que nosotros vamos a basar en las esperanzas no necesariamente son datos que sean ciertos. Simplemente es algo efímero que quizá no sea como tal racional. El grado de objetivo viene siendo esa mediación que nosotros hacemos o establecemos cuando queremos obtener algo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sí nosotros brindar o llevar a cabo, o qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? Es ese grado de efectividad o ese grado de sacrificio que nosotros podemos o queremos darle a algo para conseguirlo o no. En el caso de Ruther, él establece que existen diferentes necesidades de satisfacción, entre las que vamos a establecer tres principales, las cuales son las de reconocimiento, de dominación y las de independencia. Para eso, pues nos basamos mucho también en lo que es la protección, el amor, el afecto y la comodidad física. Es decir, que nosotros cumplamos todas esas como expectativas que tenemos. Si nos damos cuenta, ya hemos leído anteriormente a Maslow,
nos damos cuenta que va con las necesidades o la pirámide de las necesidades primarias, secundarias, etcétera, ¿no? En las que es cubrir primero lo que son las pulsiones o las necesidades de vida, como es la alimentación, el techo, para posteriormente pasar al amor, al reconocimiento y obviamente pues a la certidumbre física. Puede ser de forma consciente e inconsciente. En la consciente nosotros sabemos lo que es, mientras que en la inconsciente no tenemos idea de lo que se está refiriendo. Y hay reforzadores tanto a corto como a largo plazo. Es importante que nosotros establezcamos una relación con los dos, ya que vamos a trabajar poco a poco. En los de corto plazo pues nos va a permitir que nosotros lleguemos a los de largo plazo, y mientras que a los de largo plazo realmente va a permitirnos que terminamos como de fundamentar, de concretar ya todos eso que nosotros deseábamos obtener como tal, ¿no? Aparte, vamos a hablar ahora del modelo racional de Ellis, donde en el modelo racional de Ellis se habla de que existe un tipo de verbalización adecuada con una serie de fallos, de emociones, de sensaciones y de control de emociones, donde debe de ser racional. Para que funcione realmente tiene que haber como que una emoción controlada, tanto la parte buena como la mala. Aquí es súper clave que nosotros estemos conscientes de que los extremos son malos. Ya lo hemos escuchado mucho, pero el extremo es malo. Tanto el que tengas una emoción o una forma de reaccionar demasiado controlada como descontrolada. Por un lado, porque va a parecer que somos personas que estamos como que programadas o no somos realmente espontáneas, y por el otro lado porque pues van a decir, oye, este güey no conoce de su control de sensaciones y de emociones, entonces pues no tiene caso. Es como que llegar a ese punto clave en el que podamos de repente nosotros demostrar lo que sentimos sin que caigamos en el descontrol. Existe un pensamiento correlacionado donde hay dos hechos diferentes que puede llevarnos a nosotros a una superstición. Por ejemplo, un ejemplo sería como cuando te dicen, es que va a haber eclipse y las mujeres embarazadas tienen que ponerse un listoncito rojo. Creo que desde las abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, no sé, han escuchado eso, especialmente en los ranchos, y hasta la fecha lo siguen haciendo. No hay un efecto o no hay un dato científico que compruebe que realmente esto funciona, y sin embargo lo siguen haciendo. Eso es parte de una superstición, o el no pases por debajo de una escalera porque vas a tener mala suerte, ¿no? Pues la mala suerte sería que te quedes de la escalera, pero de ahí en fuera como que no hay ningún hecho que realmente esté comprobable, ¿no? En el pensamiento desasociado se corre el riesgo que exista también la conducta negativa. ¿Por qué? Porque al no tener certeza o no tener certidumbre de algo, entonces simplemente nos estamos yendo por el lado negativo. Por eso es sumamente importante que nos relacionemos con personas felices y que nos relacionemos con personas que sean positivas. Porque al final del día nosotros estamos aprendiendo un tipo de conducta. Si escuchamos que una persona se queja mucho, nosotros estamos aprendiendo a quejarnos. Si estamos escuchando a una persona que es negativa, pues nosotros estamos aprendiendo a irnos por esa vertiente. Por eso el tan afamado dicho que dice, el que con niños se acuesta, mojado amanece, o el que anda con lobos a aullar se enseña. Tal cual, o sea, no hay un mejor ejemplo que esto. La conducta también se aprende, y si estamos hablando del aprendizaje, pues simplemente es que estamos descubriendo el cómo funciona esto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos descubrir nosotros la personalidad? La podemos descubrir basándonos en los antecedentes, las variables y la conducta. ¿Por qué? Porque el antecedente nos va a nosotros brindar las pautas de cómo fue su pasado, mientras que las variables nos van a decir la forma como esa persona reacciona, el carácter que va desarrollando y la personalidad por ende, mientras que la conducta pues simplemente como que es parte de esos estímulos que van relacionados con los reflejos. Por el lado de Mitchell, Mitchell define los mecanismos de la regulación.
donde está basado en reglas, en objetivos y en normas. Y esto pues obviamente nos lleva a lo que es el metaconocimiento. ¿Qué es la metacognición? Bueno, la metacognición simplemente es el conocimiento del conocimiento. El conocer o el nosotros saber cómo es que reaccionamos ante ciertas reacciones, el conocimiento de cómo es el conocimiento o, en otras palabras, aprender a aprender. El detectar cuáles son los canales con los que nosotros mejores aprendemos, cuál es la vía, si la auditiva, la verbal, la kinestésica, la académica, la social, la de integración. Todo eso tiene que ver con la metacognición. Vienen siendo las habilidades y las fortalezas con las que nosotros contamos para entonces poder nosotros explotar las potencialidades de las características y habilidades que poseemos para de esa manera tratar de compensar aquellas debilidades. Es el aprender a aprender. En el ámbito social no lo podemos dejar de largo, ya que en el ámbito social esta metacognición nos va a ayudar a super relacionarnos. ¿A qué nos referimos con esta relación? Bueno, simplemente que por medio de nuestra conducta y la personalidad, nosotros podamos, en base a las normas, a la cultura, a los antecedentes que ya tenemos y con un adecuado autocontrol de nuestras emociones y reacciones, seamos capaces de nosotros entonces ir rigiendo nuestro conocimiento. En resumen o en síntesis, tenemos que entonces, en el caso del conductismo, ya aplicado, realmente lo que nos interesa no es como tal la personalidad, sino el que nosotros cómo reaccionamos. Se supone que en la personalidad van a estar involucradas una serie de elementos en la que nosotros seamos conscientes y en otros tantos que seamos inconscientes. Pues bueno, en el caso del conductista no les interesa como tal esa parte de explicar el cómo o el por qué. Les interesa explicar o basarse en la conducta. Y al estar trabajando sobre la conducta, estamos trabajando en esas formas en las que nosotros vamos reaccionando, y al trabajar en las formas en las que nosotros nos vamos reaccionando, nos permite interrelacionarnos de una mejor forma. Aprendemos a aprender, aprendemos a nosotros desarrollar de cierta forma nuestra conducta, y también aprendemos a manejar y autorregular nuestras emociones. En nuestro siguiente video seguiremos aún leyendo un poco más y comentando sobre la personalidad. Todavía no termina hasta aquí, pero en esta parte pues, simplemente se acabó el round de los conductistas y nos vemos pues en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Yo fui Eduardo Estrada Dueñas. Y pues, hasta la próxima. Y para variar no encuentro el botón de detener el video, ¿no? Bueno, ya lo encontré. Nos vemos para la próxima. Yo soy Eduardo Estrada Dueñas y esto fue un capítulo más, en este caso, de la personalidad, el desarrollo, pero ahora por el lado de los conductistas. Nos vemos.